Y buenas tardes, queridos oyentes de Huancayo, ¿cómo están? El día de hoy hemos traído un programa muy especial. Este es el programa Construye Hogar, Ideas y Soluciones Inmobiliarias. Soy su anfitrión Miguel Yaco y este día vamos a hablar de un tema muy interesante: conflictos por inmuebles. Pero antes vamos con la presentación del programa. Bienvenidos a Construye Hogar, donde respondemos sus preguntas y consultas sobre tu inmueble, terreno y hogar, con el especialista Cristian Pineda, tu guía en este viaje del mundo inmobiliario. ¿Tienes una consulta en mente? Llámanos ahora. Este es el programa donde tu pregunta no solo se escucha, se resuelve. Construye Hogar, ideas y soluciones inmobiliarias en Radio Rumbo, la radio que se ve. ¡Empezamos ya! ¿Y cómo están? Sí, exactamente, estamos empezando con el tema de conflictos por inmuebles. Tenemos aquí al señor Cristian Pineda, que es el gerente general de la empresa CP Corp Inmobiliaria. Buenas tardes, Cristian. Jaco, gracias. Estamos acá listos y preparados para este bonito programa. Muy bien, entonces empecemos de una vez con una pregunta muy simple pero muy importante. Dale. Coméntame, ¿cuáles son los conflictos más comunes relacionados con la compra-venta de inmuebles? Bueno, generalmente pasa que muchas de las ventas que se hacen no están correctas. Y me refiero a que de repente se ha encontrado algún documento que no ha sido correcto, ¿no? Por ejemplo, documentos falsificados. Eso es bastante grave porque, sobre todo cuando se hace una venta con juez de paz, por ejemplo, existe mucho conflicto, ya que esos documentos no son realmente válidos. Luego se puede anular una venta. Así también con los documentos notariales. Si ha habido fallas en los nombres, en los herederos, en las direcciones, en las áreas sobre todo, ¿no? Estas fallas pueden anular una compra totalmente. La única forma de poder asegurarnos que un terreno, un inmueble esté bien hecha a la venta es a través de documentos que tengan registradas esa propiedad. Y la única entidad que tiene esa atribución de registrar una propiedad es Registros Públicos, la SUNAR. Es el único actualmente autorizado para saber si una propiedad o no está inscrita. Ah, sí, entonces, por ejemplo, yo tengo a mi tío que me dice: yo soy propietario de mi inmueble porque yo pago mis impuestos y ya está registrada mi propiedad en catastro. Claro. Entonces, ¿eso es también un aval de que es mi inmueble es propiedad mía? Hiciste una excelente pregunta. Mira, los únicos que actualmente están autorizados para hacer una inscripción y decir esta propiedad es de fulano es Registros Públicos. La municipalidad nunca va a poder hacer entrega de un título y tampoco es un sustento de que es tu propiedad. Por ejemplo, tu pregunta era muy interesante. El hecho de que yo pague el impuesto predial y tenga el HR, el PU, mi constancia de no adeudo, eso no determina que yo sea propietario de ese inmueble. Y es verdad, tu pregunta es muy realista. Muchos creen que pagando al municipio tantos años, teniendo a su nombre la propiedad, creen que ya son propietarios con eso. No. Anteriormente he visto algunos títulos entregados por la municipalidad, por ejemplo de Huancayo, que hace muchos años ellos entregaban, así como también COFOPRI después en los años 90 entregó títulos, pero esa función que tenían hoy todavía existe en algunos sectores, pero en realidad la única entidad que el Perú ha designado es Registros Públicos. Por lo tanto, si yo tengo pagando mi impuesto predial, el HRPU, no significa que sea propietario, o sea, no basta. Puede ser un sustento, sí, pero no basta, o sea, no determina eso. Claro, tengo entendido que más o menos tienen que pasar unos 10 años para que tú te puedas apropiar de un inmueble. ¿Es eso cierto o es falso? Sí, es verdad eso, Jaco, y es lamentable porque imagínate, tu tío se va a Estados Unidos, se va a trabajar a Chile, qué sé yo, como muchos peruanos, y olvidan, la propiedad lo entrega a un cuidador, un familiar, a alguien, un amigo, qué sé yo. Pero se olvidaron de hacer un documento importante, que es el contrato de alquiler. Cuando tú entregas a cualquier persona, así sea tu contrato de alquiler por un sol mensual de alquiler, basta para que esta persona no se apropie de su inmueble.
Por ejemplo, muchos en algunos pueblos se van, tienen un terreno, una casa grande de 2000 metros, se van a trabajar a otro país, dejan al cuidador, no le hacen ningún documento y se van. Entonces, y estos posesionarios, vigilantes, cuidadores, qué sé yo, como pasan años y el señor no viene, lo olvidó, entonces ¿qué hacen? Posesionan su nombre, van donde el juez de paz, piden una constancia de posesión, porque ya todos los vecinos conocen que él está poseyendo la propiedad. Entonces lo ponen a su nombre y luego pagan su impuesto predial, pagan su agua, pagan su luz. Basta que pase 10 años y esta persona, este cuidador, puede demostrar que tiene posesionado el bien. Y entonces hace un proceso que se llama prescripción adquisitiva de dominio. Entonces el señor, con su certificado de posesión, con su pago de la luz, del agua, se va a hacer propietario. Y eso hay que tener mucho cuidado. Entonces lo que me estás diciendo es que a pesar de yo tener mi título de propiedad en el registro público, puedo perder mi inmueble si lo descuido por un periodo de 5 años a más. No. Cuando tú tienes ya registrada la propiedad, ya está en registros públicos, ya está inscrita tu propiedad. Como vimos en el otro día, hicimos también un video en nuestras redes. Cuando ya tienes registrado tu propiedad, tienes un número. Ese número tiene 8 dígitos, el cual identifica que tú ya eres propietario. En ese caso, nadie va a posesionarlo, ni nadie se va a titular, porque ya está registrado. Entonces, la única manera segura de que alguien pueda decir, esta es mi propiedad, es cuando está registrado ante SUNAR. ¿Okay? Claro, eso así sí, es. ya, eso mismo. El caso anterior, Okay. Perdona, para aclararlo, el caso anterior, es bueno precisarlo, el caso anterior me refería a que si una persona se va de viaje, entonces el vigilante puede posesionarse y titularse, sí, puede hacerlo, ¿ya? Pero eso es cuando todavía no está registrado ante SUNAR. Por eso es muy importante en este tema de cómo debemos evitar estos problemas de inmuebles, es que todos registren su propiedad. Y eso es un trabajo, honestamente, tedioso, hay que preocuparse, hay que sacar los planos, hay que estar en el notario, hay que estar pidiendo, en el trámite de titulación es bastante tedioso. Nosotros podemos ayudarle, CPCOR puede ayudarle a titular su inmueble. Y la verdad es que el 80%, como decíamos, de inmuebles no están registrados. En el Perú el 80%, de repente más, no está registrado ante SUNAR. Por eso es un trabajo tedioso, pero podemos ayudarles en eso. Bueno, eso estaría muy bien porque tengo entendido que es mejor hacer todo ese trámite ahora a que después tener que lidiar con un problema mucho más fuerte. Si los oyentes tienen algún problema o alguna consulta que quieran realizar, siéntanse libres de llamar al 064 76 68 31. Repito, 064 66 68 31 y podremos resolver cualquier duda aquí con el especialista. Mira, quiero comentar, por ejemplo, Jaco, por ejemplo, hemos tenido clientes que en el año 1962 su abuelito le dio a su papá el documento de venta, pero en el año 62, ¿qué pasó? El notario que hizo la compraventa ya falleció y ese documento ya se perdió. Buscamos ante los archivos del gobierno regional ese documento y desapareció. Entonces tenemos muchos casos similares, ¿no? Donde los documentos se han extraviado, se han dañado, se han perdido, se olvidaron por algún lado, alguien se llevó por equivocación, qué sé yo, se perdieron los documentos, ya no hay documentos. Y eso hay que tener mucho cuidado. Por eso, señores, tenemos que tener siempre cuidado de poder sanear nuestra propiedad. Así como también hemos tenido casos de clientes que el proceso lo han dejado a medias. Es que es tedioso, la verdad. Hemos tenido casos de clientes que han estado sacando su plano, han estado pagando su impuesto predial, todo. Luego querían hacer una prescripción para titularse y estaban a medias, presentaron algunos documentos y de ahí se fueron a trabajar a Lima, no pudieron hacerlo y se olvidaron. Y eso es otro de los problemas. Un proceso demora 1 año en promedio, un proceso para titularlo, para sanearlo, ¿no? Y muchos lo dejan porque cuesta, hay que invertir, sobre todo más que el costo, es el tiempo. Tienes que ir para el municipio, tienes que sacar el plano, tienes que ir con el arquitecto, tienes que verificar que tus medidas estén bien, tienes que presentar ante el notario ciertos documentos. Es bastante tedioso, amigos, por eso es que no debemos dejar las cosas tampoco a medias, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con ese tema.
Claro, eso me parece muy importante también. Y ahí estaría bien considerar el servicio de asesoría, justamente como el que CPCorp está ofreciendo. Ahora, otra pregunta. Por ejemplo, yo tengo mi terreno, y creo que esto muchas veces ha pasado, y resulta que personas extrañas se han metido en el terreno. Y entonces yo he ido, les he reclamado, pero se ponen completamente déspotas, no quieren salir, y están planeando de esa manera quedarse todo el tiempo suficiente para quedarse y registrarlo a su nombre. ¿Eso es posible o puedo yo hacer algo para que no? Teniendo en cuenta que no tengo un título como tal. Sí, mira, ya habíamos hablado de que lo mejor es poder sanearlo, pero hablamos justamente de personas que se meten a tu propiedad. Entonces, por favor, debemos tener mucho cuidado con nuestros inmuebles y sobre todo con los terrenos. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros podemos tener comprado de herencia un terreno de 1000, 2000 metros, lo que fuera. ¿Qué es lo que pasa en la realidad? Lamentablemente, las personas colindantes muchas veces invaden tu inmueble. Vamos a poner un ejemplo. Digamos que tú tienes 1000 metros cuadrados, ¿ok? Tienes un lindero de 20 metros de frontis por 50 metros de fondo. Eso hace 1000 metros cuadrados. Puede ser que tu vecino construya o siembre o lo que fuera. En esos 50 metros de lindero, o sea, 50 metros de lindero, ¿qué pasa? Él empieza a sembrar o construir y se mete. Imagínate que se meta medio metro nada más. Entonces, ¿por qué? Porque el tractor pasó, se metió y así cada año va metiéndose 20 centímetros, 30 centímetros, un metro, de repente 1,5 metros. Y la gente es bastante maliciosa muchas veces, ¿no? Hay que decirlo la verdad como es. Y eso genera una indignación. No hay muchas personas que respeten y digan, no, sí, efectivamente el vecino es su límite ahí, yo tengo que respetar. No pasa eso. Y eso indigna porque con tanto esfuerzo muchos juntan su dinero, compran 1000 metros cuadrados y el vecino se metió medio metro. Medio metro por los 50 metros que existe son 25 metros cuadrados que se invadió el primer año. El siguiente año pasa lo mismo. Se mete otra vez medio metro cuadrado, medio metro. Por los 50 metros de fondo ya se ganó en total 25 metros más. En total ya se ganó 50 metros cuadrados o más. Entonces así, el dinero del otro lado, cuando tú abandonas una propiedad, cuando no lo cuidas, cuando no lo cercas, cuando no pones su hito, estos tipos se van a meter a tu inmueble. Lamentablemente eso es. Entonces, de tus 1000 metros, finalmente, después queda en 800, 850 metros lo que vas a recuperar. Y por ahí no falta también el vecino que construye a tu costado y lo construye de un piso, 2 pisos, y como tú no estás viéndolo, te descuidaste, confiaste en que nadie va a invadir, bueno, después se construye y ya lo tiene construido de un piso, 2 pisos, ya no puedes demoler eso. Luego te va a decir el vecino, no, es que no, mi albañil se confundió, por eso se pasó 1 metro más. Oh, por Dios, por todos los 50 metros de fondo te está quitando 50 metros más. Eso generalmente genera mucha indignación. Con tanto esfuerzo, uno junta el dinero para comprarse y luego otros vivos se hacen y se apropian de los linderos metiéndose a tu inmueble. Claro, eso es un problema muy grave, porque obviamente cuando el terreno ya está construido no solamente gana el espacio físico, sino que mientras más sube la construcción, también pues tiene más aprovechamiento ellos, ¿no? Ahora tengo una pregunta. Tal vez el que vive a tu costado no es un vecino desconocido, sino tu hermano, tu primo, y resulta que el papá ha dividido el terreno, ¿no? Que hasta tal y tal y tal, pero tu hermano construyó antes que tú y se apropió de más terreno. Entonces, en ese caso, ¿cómo se podría llegar a un arreglo? Sí, mira, la verdad es que siempre recomendamos esto. Es mejor hacer un mal acuerdo y solucionarlo a tener un juicio perpetuo, permanente, por muchos años. Porque una vez que algo se judicializa, una vez que ya empieza un juicio a través de los abogados, eso es un tema complicado, ¿no? Por eso siempre recomendamos, solucionamos primero ante una conciliación. Ponemos de acuerdo, verificamos, veamos cuántos metros se ha invadido y lo mejor de aquí en este aspecto es hacer una negociación. Porque tampoco le vas a decir, oye, tienes que tirar todas tus columnas, toda tu pared, ¿no? Porque es complicado. En ese aspecto se negocia, se contrata un arquitecto, se dice, mira, hay que tasar cuánto es todo esto, ya esta pared cuesta 500 soles, 1000 soles, no sé. Y de acuerdo a eso hay que poner a negociar y ahí poner la verdad. Lo importante es que los dos tengan la intención de poder negociar.
Lo malo es que muchas personas son cerradas, no quieren negociar, entonces se genera un conflicto que a veces termina inclusive en un juicio y se llega ante el juez y todo. Y eso es realmente tedioso porque en este aspecto pues hay un desgaste económico, hay una pérdida de tiempo porque tienes que responder, tienes que atender, tienes que asistir a las reuniones que te citan el fiscal para dar tu testimonio y decir cómo han sido las cosas. Y luego hay una serie de demandas y de verdad ese proceso ya judicializado es bastante tedioso. Hay un desgaste también emocional, las personas están estresadas, preocupadas, encolerizadas por este proceso y eso termina muchas veces hasta en peleas que daña las relaciones familiares y eso es muy penoso realmente, porque después los hijos, los nietos quedan con un resentimiento que luego no se puede restablecer como debe hacer. Honestamente, en resumen, el gasto económico, el gasto de tiempo y el gasto emocional es muy fuerte. Por eso recomendamos, es mejor tener una negociación y arreglar que tener un juicio permanente. Te comento, en el caso mío, mi hermana estaba construyendo su casa en un terreno que había sido dividido por el abuelo. Y entonces al momento de ya empezar a levantar la construcción, salió el primo con un título diciendo que él tenía más metros de derecho de propiedad. Entonces sí, mi hermana me dijo, es mejor que simplemente le dejemos ya eso que está pidiendo, que no me va a afectar tanto a largo plazo, sí, a tener un juicio o construir y luego tener una demanda y tal. ¿A qué te refieres exactamente justo con eso, no? ¿Eso es un mal acuerdo? ¿Es preferible tener un acuerdo ya, pero que se termine el asunto? ¿O es bueno luchar? No sé cómo sí, podría manejar eso. Vuelvo y repito, creo que lo mejor es llegar a un acuerdo. Es lo más correcto. Hemos tenido clientes que se han acercado entre dos partes que han estado en resentimiento y en peleas, y en la oficina les hemos indicado, mira, yo creo que esto es la forma más correcta de llegar a una conciliación. Porque luego ya es bien complicado llegar cuando algo se judicializa, realmente es muy complicado. Se alargan los juicios, cada parte apela y se prolonga un juicio que realmente va a afectar a ambas partes, emocionalmente, económicamente. Quiero sugerir en este caso a los oyentes que por favor, para evitar justamente estos temas, de que no invadan tu inmueble. Justamente para evitar de que no tengas ese problema luego del juicio, porque el vecino, el hermano o cualquiera se meta a tu inmueble, lo correcto es hacer cercos prefabricados. A ver, hay cercos que son costosos porque hay que levantar columnas, paredes, todo. Eso cuesta bastante en realidad. Pero hoy tenemos unos materiales de cercos prefabricados que es muy económico porque están hechos de cemento, están hechos de concreto, de algunos alambres y algunos fierros que le dan estabilidad a esto. Y con eso, que no es tan caro, puedes cercar un inmueble para que nadie pueda invadir. Pero a veces hay casos en los cuales de repente son inmuebles o terrenos muy grandes. Lo conveniente es colocar hitos que permitan identificar los puntos más importantes. Por ejemplo, los vértices que tenga tu inmueble para que nadie te invada. Entonces, de ese modo puedes tener y cuidar tu inmueble. Por ejemplo, se hace un hueco amplio, grande, en las esquinas de tus terrenos, se derrama, se esparce concreto, ¿no? Bastante para que nadie lo saque, porque también cuando pones hitos pequeños, ¿qué sucede? Alguien viene con un tractor, lo levanta y desapareció el hito. Entonces sugerimos siempre, por favor, hacer un pequeño vaciado con hormigón, con concreto, para poder tener claro los puntos importantes, ¿no? Eso es. Claro, entonces nos podrías comentar también acerca de eso mismo de los cercos, qué materiales, justamente lo que decías, pero sobre todo a largo plazo, creo que se necesita igual una supervisión. Por ejemplo, yo ya puse mi cerco, coméntame, a cada cierto tiempo, cada cuánto debería ir yo a mi terreno a verificar que obviamente que no me hayan tumbado el cerco, que no hayan empezado una construcción igual rompiendo mi cerco y tal. ¿Cada cuánto tiempo debería ir a revisar? El concreto está listo en 2 días. Hay que cuidar 2 días para que nadie rompa eso. 2 días basta, hay que echarle agüita. En un día se arma todos los hitos, todo el concreto, y al siguiente día le echamos agüita para que esté más fraguado. Y listo, con eso ya puedes tener tu hito que nadie te va a mover.
Y en cuanto a los muros prefabricados, pues evidentemente demora unos cuantos días, una semana máximo, para hacer el cerco de todo tu terreno, por ejemplo, pronto, ¿no? Eso, es eso. Decías que cuántos días tengo que ver. Bueno, hay un tema, ¿no? Como siempre repetimos, un inmueble, un terreno, siempre es un derecho, porque lo podemos vender, lo podemos alquilar, y eso siempre recordamos a nuestros oyentes, que por favor siempre le den una vista, siempre se den un tiempo para revisarlo. Porque, como bien dijimos, no siempre basta con el derecho, sino también hay un deber de que debemos cuidar. Siempre debemos cuidar nuestros inmuebles, y cada cierto tiempo hay que ver, porque esos lugares que tienen o los terrenos que tienen a veces están sucios, invadidos, están posicionados por otras personas. Hay que tener cuidado con eso. Claro, eso lo estoy entendiendo bien. Ahora, en el caso de yo ser un comprador, ¿cómo puedo darme cuenta o cómo puedo verificar que exactamente la medida que me están ofreciendo es la medida que va a ir en el papel al final? Porque me he encontrado con la sorpresa de que hay muchas personas que venden más espacio del que existe, o en todo caso venden espacio y al final resulta que eso no te pertenecía, o no pertenecía, ¿no? Claro. Sí, mira, es importante primero revisar en los documentos cuando quieras adquirir un inmueble Radio que, Rumbo, digamos, sea verificable las medidas que te están vendiendo, porque sucede que muchas veces las personas que te van a vender te dicen, mira, tengo 900 metros cuadrados, un ejemplo. Pero luego vas, mides, verificas, constatas que el inmueble no tiene 900 metros, tiene 750 metros cuadrados. Y a veces, ¿por qué pasa eso? Como decíamos, muchos propietarios quieren vender algo que de repente se han olvidado qué tamaño tenía su inmueble. Entonces, cuando ves y verificas, ya no tiene esos 900 metros, sino solo queda 750 metros cuadrados. También pasa de que a veces el municipio proyecta que sobre ese inmueble, que se va a ampliar una calle, le va a quitar un poco del espacio, el terreno que tiene este propietario, porque a veces los pueblos, las ciudades, evidentemente se amplían las calles. Entonces muchos pierden algunos metros cuadrados porque se amplían las calles, por ejemplo. Claro, eso es lo que he visto muchas veces. Y también en el asunto de compra y venta, hay vendedores que te ofrecen un contrato privado. Eso es ventajoso, es desventajoso. Escuché el caso de una persona que tenía un contrato privado, hizo el pago, fue al mismo terreno y se dio con la sorpresa de que habían otras 2 o 3 personas que tenían exactamente el mismo contrato, y entre 3 o 4 están peleando por el mismo terreno. Entonces, ¿cómo puedo evitar que al momento de yo estar interesado para comprar mi terrenito, mi lote, no me estén haciendo esa jugada y me dé con la sorpresa de que pagué por mi lote y al final son 4 personas más que pagaron también por ese lote y estamos 4 ahí buscando el mismo terreno? Sí, es muy penoso. Realmente muchas personas seguramente les habrá pasado que también compran a personas que no conocen. Entonces hay personas muy estafadores que dan justamente la venta a diferentes personas por el mismo lote, como tú indicas, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado porque cuando compran a veces no tienen identificado bien el inmueble. Un consejo, por ejemplo, es que cuando compren un inmueble deben colocar dentro de ese inmueble, cercarlo. Es lo primero que tienen que hacer. Lo segundo que tienen que hacer es colocar un letrero diciendo propiedad privada de Juan, por ejemplo, mi teléfono, ahí lo pones. Entonces, cuando tengas esas dudas a quien estás comprándole, tú no conoces a ese propietario, y para que no te estafen, tienen que colocar algún letrero que les identifiquen que esa es su propiedad, de modo tal que nadie le diga, mira, esta es una propiedad, estamos comprando, ¿no? Cosa que nadie te pueda reclamar. Entonces, una forma de poder asegurarnos la compra es que nadie te diga o tengas ese problema. Por lo tanto, debes colocar un letrero, cercarlo, preguntar a los vecinos, revisar bien los documentos para que no tengas este problema de las estafas. Es muy penoso porque sí, realmente pasa mucho eso, ¿no? Claro, eso es algo que todos nuestros oyentes deben tener muchísimo cuidado. Así es. Finalmente, también hay casos en los que la propiedad es compartida, pero ya no estamos hablando de un terreno, sino de una casa ya construida, que al final pertenece a 2 hermanos y tal. Entonces, en ese caso, ¿cómo se puede proceder? O un matrimonio que se ha disuelto.
en el caso de una casa, de una construcción que está a nombre de 2 o más personas, porque por alguna fatalidad el padre falleció, o es un matrimonio que simplemente divorció su matrimonio. En Sí. ese caso, ¿cómo se puede arreglar? Sí, bueno, ese tema ya es un poquito más detallado. Creo que eso lo podríamos tocar en otro tema más largo, porque Claro. cada uno de los puntos que tú dices son muy importantes. En este caso existe un proceso en cada uno de cada caso, ¿no? Por ejemplo, cuando el papá falleció, pues existe una sucesión intestada que hay que tomar en consideración a todos los hijos que son los herederos. En el caso de, por ejemplo, que un matrimonio, por ejemplo, en este caso el esposo o la esposa también ha fallecido, en este caso la viuda o viudo, también existe una sucesión que se tiene que hacer, una sucesión intestada, para que determine cuáles son los inmuebles y cuáles son los herederos, por ejemplo. Entonces, cada uno de estos casos lo podemos trabajar en una próxima reunión, porque es largo, realmente. Si hay algún interesado o oyente que le gustaría saber cómo podemos tocar estos tratos, pues lo podemos anotar a una siguiente, porque sí, cada uno de los casos hay que explicar cómo se hace la sucesión, quiénes los sean herederos, qué terrenos hay que sacar una lista de todos los que existe. Entonces hay un proceso que hay que llevar, pero podemos tocar eso en el siguiente tema, en el siguiente programa, pero sí va a tomar tiempo bastante. Exactamente, entonces con el tiempo yo sé que estos temas se van complicando, se van haciendo difíciles, y es por eso que sería buenísimo tener un trabajo de asesoría de un especialista que nos pueda guiar respecto a eso. Entonces, tú como gerente de CP Corp seguramente has visto muchos casos de este tipo. Y regresando, ¿no?, al tema anterior acerca de los terrenos y los lotes, ¿podrías contarnos algún caso que has tenido que tratar y has podido resolver? Claro. Mira, vamos a tomar en cuenta varias cosas que en este caso, hoy como nuestro tema, tenemos que hablar básicamente cómo evitamos estos conflictos que tenemos por los inmuebles, ¿no? Hay tantas dificultades que hoy en día vemos. Primero vemos, el 80% de todos los inmuebles tiene muchos inconvenientes, no están titulados, tenemos muchos problemas en ese aspecto. Segundo, los conflictos que encontramos en nuestros clientes por ejemplo, este tema de las herencias, de los programas, por ejemplo, los documentos no están bien, generan muchos inconvenientes porque los documentos no están correctamente saneados. Eso es penoso, porque sí hay muchos casos en los cuales se generan muchos inconvenientes porque las personas no están con los documentos al día, ¿no? Hablábamos, por ejemplo, de que muchos de ellos no tienen los documentos que deberían considerar importantes de conservarlos, se han extraviado, ya no tienen esos documentos, ahora se tiene que regularizar todo eso. Entonces, en CP Corp podemos ayudarles a organizar todo esto, regularizar todos estos inconvenientes para que puedan sanearse y evitar estos problemas luego también, ¿no? Y con esos documentos ya regularizados podríamos también dar solución a estos conflictos que haya entre familiares, por ejemplo, pero si no hay documentos que sustenten la titularidad de estas propiedades, no hay forma de poder darle una solución. Sí, entonces hay que tener mucho cuidado y cuidar bastante también nuestro documento. Ahora vamos a volver nuevamente para poder seguir ampliando estos temas. Vamos a la pausa publicitaria. Continuamos aquí en Construye Hogar. Muy bien, estamos con el tema muy interesante de cómo resolver los conflictos en cuanto a la compra-venta de inmuebles o a la misma posesión de los inmuebles. Ahora quisiera hacer una pregunta muy interesante. Hay muchas personas que sacan un crédito de ya sea Caja Huancayo, ya sea del banco, y obviamente comprometen al terreno, ¿cierto? Entonces, he visto también que un montón de grafitis en casas que dice casas en litigios con tal de que no los vendan. Explícanos un poquito cómo es ese caso. ¿Se puede vender una casa que ya está comprometida en un crédito bancario? Ok. A ver, hay que tener en cuenta algo. Un inmueble que de repente tiene una hipoteca, un embargo, por ejemplo, un departamento que tiene una deuda porque lo han comprado de esa manera, sí se puede comprar.
Entonces, si tú quieres comprar un departamento, un terreno, una casa que tiene una hipoteca, que tiene un crédito hipotecario, pues sí, podemos venderlo, porque eso no impide que se pueda vender eso. Tenemos una consulta, queremos escuchar. Sí, aló. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, sí, puede consultarnos, adelante. Sí, doctor, mira, yo compré mi terreno hace ya son casi 18 años, pero el terreno está registrado en los dueños anteriores, en registros públicos. Y esto yo compré cuando estaban en proceso de divorcio, primero de la señora, compré la mitad y después su esposo me vende la mitad. Y cuando yo quise hacer registrar en los registros públicos, me dijeron que tenían que firmar los dos. Y la señora que me vendió ya salía de viaje a Italia y no pude hacer una compra-venta que me firman ambas personas, esposo y esposa. Entonces, en esa condición está. Y algunos familiares me recomiendan pues que ya debo hacer prescripción adquisitiva, pero usted hace poco de antes hablaste que no pueden hacer eso porque está registrado en el anterior dueño. Pero yo ya ocupo, son 18 años, como digo, incluso he tramitado mi documento al registro público, tengo todas las copias, sin embargo me han rechazado. Y como tú dices, tedioso, gasto, y eso a veces te desmotiva a uno que a hacer formalizar nuestro terreno. Gracias, por favor, espero su respuesta. Buenas. Sí, muchas gracias por llamar. Adelante, Cristian. Sí, ese es un tema muy interesante. Señor, gracias por la llamada. Efectivamente, cuando uno compra un terreno, una casa, donde los propietarios están casados, es decir, los propietarios son propietarios de este inmueble. Entonces, eso hay que verificar al inicio. Cuando tú quieres comprar un inmueble, tienes que preguntar siempre si el propietario está casado o no, si lo ha comprado con su esposa o con su esposo. Porque en este caso los dos son propietarios del inmueble. Por lo tanto, los dos debieron firmarte ese inmueble que tú quieres comprar. Como menciona este señor, solamente el esposo le vendió. Pero como ese terreno es de ambos, pues tienen que firmar los dos. Ahora, hay que regularizar eso. Lo bueno es que, por ejemplo, te doy una buena alternativa. Hace 2 semanas más o menos salió una excelente noticia. Todos los propietarios que están fuera de Perú tienen la posibilidad de dar un poder. Ese poder puede ser al propietario, en este caso al esposo, de que en nombre de la esposa, este señor puede firmar la venta y regularizar lo que el señor necesita. Antes este proceso era muy complicado. ¿Por qué? Porque si una persona estaba en Italia, por ejemplo, tenía que dar un poder a algún familiar o a su esposo. No sé si estarán todavía juntos o están separados, no lo sé. Pero ahora es más fácil dar un poder del extranjero a alguno de los familiares aquí en Perú para que en nombre de la señora que está en Italia firme ese documento. Porque efectivamente, como este señor indica, necesita la firma de la señora. Y sin eso no va a poder registrarlo, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Eso es lo bueno. Antes eso demoraba 3-4 meses más porque pasaba del cónsul a la embajada, de la embajada al registro en Perú, todo. Ahora es mucho más simple. El cónsul en cualquiera de los países del mundo puede, vamos a decirlo de esta manera, el cónsul peruano en las diferentes ciudades que hay del mundo va ahora a registrar a nombre de esa persona el poder aquí en Perú para que pueda hacer la venta. Así que si ustedes tienen algún inconveniente de este tipo, por favor llámenos, les vamos a asesorar en ese aspecto. Entonces, para este caso del señor, pues es recomendable que de alguna manera esta señora que está en Italia dé el poder para que lo vendan a su nombre, ¿no? Eso es. Entonces lo interesante es que ahora ya se puede hacer esas ventas de forma rápida y eso es muy, muy importante, es una buena noticia, algo que antes era costoso, tedioso, demoraba mucho, pues ahora ya tiene una solución para todas las personas que están viviendo en otros países. Así que bueno, en CPCOR les ayudamos también en ese proceso. Excelente respuesta, Cristian. Espero que haya sido resuelta la duda
Efectivamente, tenemos miles de circunstancias o situaciones y por eso, para hacer ese tipo de procedimientos, qué mejor que asesorarnos con un especialista. Sí. Eso es muy importante, según lo que estoy viendo. Ahora, coméntanos del servicio de asesoramiento que da CPCOR y bríndanos el número también para poder llamar si tenemos esas Perfecto. dudas para poder resolverlas. Perfecto. El número al cual ustedes pueden llamar para cualquier consulta, trabajamos todos los días, incluyendo domingos y feriados, es el número 923-055-001. Repito, 923-055-001. Por favor, anótenlo, cualquier cosa estamos a su disposición. Bueno, también, gracias, Yaco, quisiera decirles a todos los oyentes que tenemos 3 lotes tenemos en la urbanización Jardines de la Justicia, que está al costado de la urbanización La Merced, en San Carlos. Esa zona es muy bonita, la verdad, ¿no? Sí, bien dicho. Es una zona residencial, es una zona bastante tranquila. Ahorita tiene todos los servicios, está titulado, no hay ningún inconveniente, todos los documentos están en regla. Cuando decimos el documento está en regla, significa que el documento tiene que estar titulado. Acuérdense siempre de eso. Así que están en oferta estos inmuebles. Aquellas personas que quieran invertir en un terreno, tenemos estas propiedades a un buen precio. O sea, alrededor, más o menos para que tengan una idea, está alrededor de 700, 650 dólares el metro cuadrado. Estos lotes estamos dejándolo a 490 dólares el metro cuadrado. Hay un precio súper especial. Este fin de mes de febrero vence la oferta y las personas que estén interesadas pueden llamarnos al 923-055-001. Lotes muy bonitos. Muy bien, pues eso sería ya todo. Estamos llegando al final del programa. Qué importante es el asesoramiento, qué importante es poder saber y entender estas cosas, porque realmente hay muchas situaciones y necesitamos, ¿no? Salir de todo esto. Y bien, gracias, Huancayo, por su atención.